Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada ¿Qué es la neurosis de compensación y cómo afecta los procesos de rehabilitación? Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Wilmer, a ti y a todos los integrantes de nuestra comunidad. Bueno, el día de hoy vamos a tener una temática muy, pero muy interesante que tiene que ver precisamente con el proceso de nuestra quinta capacitación, que es la neurosis de compensación y cómo afecta a los procesos de rehabilitación. Es claro que no es un tema muy conocido, de hecho, yo sé que como tema no lo habían oído anteriormente, pero seguramente sí han experimentado este evento en sus empresas y muy seguramente se van a sentir muy identificados con lo que vamos a hablar aquí. Muy bien, pero primero entremos a evaluarnos. Wilmer, son todos tuyos, por favor, para hacer nuestra evaluación inicial. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Vamos a realizar, como bien dice, nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. La neurosis de compensación es A. Síntomas psíquicos mantenidos por ganancia secundaria. B. Dolor crónico. C. Alteración de la personalidad. D. Todas las anteriores. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Síntomas psíquicos mantenidos por ganancia secundaria, un 10%. B. Dolor crónico, un 6%. C. Alteración de la personalidad, un 14%. D. Todas las anteriores, un 70% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. La neurosis de compensación se puede generar por A. Accidente de trabajo. B. Accidente de tránsito. C. Accidente común. D. Enfermedad laboral. E. Todas las anteriores. 15 segundos para dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Accidente de trabajo, un 4%. B. Accidente de tránsito, un 0%. C. Accidente común, un 3%. D. Enfermedad laboral, un 15%. E. Todas las anteriores, un 79% de respuesta. Nos iremos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los tratamientos para la neurosis de compensación son A. Solo psicoterapia. B. Solo tratamiento farmacológico. C. Tratamiento combinado psicoterapia y farmacológico. D. Solo equinoterapia. E. Ninguno de los anteriores. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A. Solo psicoterapia, un 4%. B. Solo tratamiento farmacológico, un 0%. C. Tratamiento combinado psicoterapia y farmacológico, un 80%.
D, solo equinoterapia, un 0%, E, ninguno de los anteriores, un 16% de respuesta. A nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Wilmer, por tu ayuda. Efectivamente, hay muchas cosas dentro de la neurosis de compensación, pero creo que lo más importante que tenemos que trabajar ahorita es, vamos a ver qué es la neurosis de compensación, qué sinónimos tiene, cómo es la patología, cómo se produce, cómo se hace el diagnóstico y al final cómo podemos intervenirlo. Y de paso vamos a ir resolviendo la pregunta que nos hacemos al inicio y es cómo tiene que ver de manera o positiva o negativa o neutra esta patología de neurosis de compensación en todos los procesos de rehabilitación, que es lo que al final nos interesa. El proceso también, porque obviamente vamos a entenderlo y vamos a mirar cómo de hecho nos afecta en todas las empresas. Muy bien, vamos a comprender entonces la neurosis de compensación. Bien. La primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué es la neurosis de compensación? Porque al fin y al cabo de eso se trata este tema. Hay una cosa muy interesante aquí y es lo siguiente, y es que en medicina en general, pero sobre todo en psiquiatría, hay dos fuentes de clasificación de los diagnósticos, es decir, formas de nombrar el diagnóstico. Y esas formas de nombrar el diagnóstico son las que nos permiten entenderlo. Cuando nosotros nombramos un diagnóstico, de alguna manera podemos señalarlo, entenderlo y hacer todo un proceso a nivel general para poder entender de qué se trata. Entonces, saber cómo se llama o qué nombre recibe una patología termina siendo muy importante, no solamente para el médico, sino también para el paciente, porque cuando le damos ese nombre a esa patología que sufre, uno la puede intervenir y la puede trabajar y el paciente la puede manejar. Pero miren qué pasa aquí con el tema de la neurosis de compensación y como les decía en psiquiatría. Y es que psiquiatría ha manejado el CIE-10, que es una forma de clasificar los diagnósticos, pero específicamente la Asociación de Psicología Americana habla del DSM de varias versiones, pero sobre todo desde la 3 hasta la actual, que es la 5, vamos a entrar a mirar qué está pasando con ese diagnóstico. Pero por ahora voy a comenzarles a mostrar de inicio cómo se ha llamado de manera general. Y lo vamos a mirar aquí. Entonces, la neurosis de compensación tiene un nombre que es un poco más vendible en términos del manejo. También se ha llamado neurosis de renta. Y renta aquí tiene que ver con las compensaciones económicas. O sea que si lo trajéramos un poco más a español colombiano, sería como la neurosis de invalidez o la neurosis de pago de invalidez o de incapacidad permanente parcial o algo así sería más o menos el nombre. Obviamente que esta neurosis de renta, como se ha denominado, son esos síntomas psíquicos, ojo, o sea, no es que no sea una patología, de hecho lo es, son los síntomas psíquicos que acompañan este proceso y que se desencadenan mantenidos por una ganancia secundaria. Entonces, esos síntomas psíquicos son o desencadenados o mantenidos por una ganancia secundaria. Y en este caso la ganancia secundaria no tiene que ver con el reconocimiento como persona, sino en este caso tiene que ver en el reconocimiento de tipo económico. Es decir, el hecho de tener esa ganancia secundaria no es emocional, sino que tiene que ver con la indemnización o la pensión o el valor que se le va a pagar. Es decir, está ligado a él, no es solamente por él, ¿de acuerdo? Y eso hace que sea una enfermedad. Y ahorita les voy a mostrar cómo funciona esto de las enfermedades mentales para este proceso. Muy bien. Se encuentra muy asociado a la exageración de los síntomas. Entonces, respondiéndonos la primera pregunta que nos hacíamos acerca de la rehabilitación, es que estas personas cuya ganancia secundaria, que es, digamos, de manera no consciente, sino inconsciente, esa ganancia que esperan ganar al tener ese evento que los traumó, que les generó el daño, es la económica. Pero ojo, no por el hecho de solo ganar el dinero, sino porque esa ganancia secundaria tiene una representación de cómo manejo yo mis conflictos. Entonces, el gran problema es que
como lo importante y donde se centra el foco del paciente es la remuneración o la pensión o la indemnización, finalmente termina que cuando se le da esa remuneración, el problema no se realiza, no se soluciona, y no se soluciona simplemente porque aunque él enfoque allí toda su atención, no es precisamente la forma de curarlo. Entonces reciben la compensación y siguen sintiendo que algo se les debe, porque esto tiene que ver más bien con los mecanismos con los que nosotros entendemos que tenemos una resolución de nuestro problema. Ya lo vamos a ver porque vamos a ver ese tipo de apegos. Muy bien. Entonces, él exagera los síntomas, y al exagerar los síntomas, pues es muy difícil el manejo, y para el médico o para el grupo tratante se vuelve muy complejo el manejo. Entonces, por eso, yo no sé si ustedes recuerdan que habíamos hablado en una etapa anterior de cómo ha aumentado eso que llamamos los pacientes problema, porque cuando llegan a la consulta uno está diciendo, ay, otra vez este paciente, que no le podemos quitar el dolor con nada. Y desafortunadamente el paciente piensa que se va a resolver su tema cuando le paguen. Y tampoco va a pasar así, porque no es la solución del problema. Entonces la neurosis de compensación es un mecanismo donde lo que yo estoy viendo es un desarrollo de unos síntomas psíquicos que se dan o se generan o se mantienen por una ganancia secundaria, que en este caso es económica. Muy bien. Es a partir de esos antecedentes, ¿no es cierto?, que tienen las personas, ¿sí?, que tienen muchas personas, que comienzan a reclamar sus derechos, buscando ciertos beneficios económicos. Entonces, obviamente que cuando surgen todos los temas de seguridad social y se genera no solamente el pago de la seguridad social, sino el pago de beneficios económicos y asistenciales, surge esta neurosis. Previo a esto no existía porque no tenían una compensación por el daño. Entonces, el punto es que estos pacientes no presentan indicadores de organicidad. ¿Qué significa eso? La organicidad es que yo pueda evidenciarlo en un órgano. Claro, se ve en el cerebro a través de las manifestaciones que tiene el cerebro, pero cuando hablamos de organicidades, tiene dolor. Entonces, esperaríamos ver allí en ese órgano que le duele una lesión que corresponda con el dolor que está presentando. Pero no la vamos a encontrar, por ende no hay esa mirada orgánica. Y el examinador cuando lo ve dice, no la encuentro, y como no encuentro lo orgánico como tal que me diga cómo es la lesión, pues simplemente a ellos los terminaron denominando buscadores de renta, es decir, pareciera que lo único que buscan y su objetivo principal, porque ahí está su atención, es en la remuneración. Y parece que estuvieran simulando. Ellos no están simulando, ¿no es cierto? Ellos no simulan, porque simular es no tiene lesión. Este sí tiene una lesión, pero es a nivel psíquico, como estábamos hablando. Entonces, los buscadores de beneficios económicos, ¿sí?, que no presentan una organicidad orgánica, por eso lo resalto aquí, son los que estamos identificando con este trastorno, con esta enfermedad. Algunos de los autores dicen que es donde hallamos la coincidencia con la historia misma del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es Freud el que arroja esta frase que nos permite entender de arrancada, no es la mejor mirada ni la única, pero sí que nos permitió comenzar a entenderlo. Y Freud dice en una carta a Philels en 1897 acerca del estudio de la histeria, porque tenemos que entender que la historia es una manifestación también de esta neurosis. Ya no la llamamos histerias, ahora la llamamos neurosis, e inclusive estamos cambiándole el nombre de neurosis en el DSM. Entonces aquí, mis histéricas me mienten. Es como lo que comienza a decir Freud, ¿no? Está identificando una patología con un síntoma, y es que le están diciendo mentiras, con una forma de responder a los temas, y es que le están diciendo mentiras. Pero Freud explica es que hay un proceso inconsciente en juego. Cuando hay un proceso inconsciente en juego, yo no estoy diciendo una mentira, porque para mí es cierto. Luego, allí un poco más allá de la mentira está el mecanismo inconsciente que hace que digan la mentira. Y obviamente que aquí se abre una división entre la simulación y la consecuencia de un acto que es consecuencia de un acto evolutivo. En cambio, la neurosis de renta o la histeria es un proceso inconsciente o involuntario. Entonces, cuando yo estoy diciendo una mentira buscando una compensación, estoy simulando. Pero cuando es un proceso inconsciente que lleva a la histeria, es un proceso
no voluntario, una neurosis. Es inconsciente y es involuntario. O sea, le está buscándola efectivamente, pero no por un mecanismo voluntario. Muy bien. La neurosis de compensación, aquí les doy un par de referencias, que es la de Guimond y Urquechea, dice que los autores americanos se interesaban particularmente por los llamados trastornos ocupacionales. Y entonces Kaplan utiliza el término de neurosis de compensación para referirse a la tendencia de mantener síntomas, es decir, hay una tendencia en estos pacientes a mantener estos síntomas, el de dolor, el de incapacidad de movilidad, sobre todo muy ubicados no solamente a los osteomusculoarticulares, aunque son los más frecuentes, también a neurológicos. Estos síntomas que nacen del ambiente original y que se dan como una defensa ante la posibilidad de ganar de perder esas ganancias secundarias. Y recuerden que la ganancia secundaria en este caso, aunque es económica, es inconsciente, ¿no es cierto? Entonces deriva unos beneficios de la incapacidad y de la hospitalización. Es decir, está obteniendo una ganancia de estar enfermo y de pedir esa indemnización. Entonces, aquí la etiqueta diagnóstica refleja una neurosis subyacente en el paciente al margen de que la precipita. Claro, la precipita el accidente de trabajo. Bueno, ya vamos a mirar qué la precipita, pero esos factores precipitantes usualmente serán un trauma. Entonces, aquí vamos a encontrar las consecuencias psíquicas que tiene, y lo estaban diciendo desde aquella época los autores, y de hecho les voy a dejar un artículo donde aparece esto, donde hay se encuentran unas consecuencias psíquicas de un accidente. O sea que el desencadenador o la causa es un trauma. El trauma puede ser un accidente de trabajo, un accidente de tránsito, puede ser la enfermedad laboral, o puede ser un accidente común también, ¿no es cierto? Que se forma como una consecuencia. Por tanto, existe un nexo entre el trauma, del que estamos hablando, el accidente de trabajo, el accidente de tránsito, la enfermedad laboral, la enfermedad común, que nos lleva o que se une a una neurosis que causa la neurosis. Luego, el proceso o el evento de tipo accidental es el que genera la neurosis. Por eso hay un nexo entre ellos dos. Bueno, si no hubiera ocurrido el trauma, no hubiera generado la formación de la neurosis. Pero recuerden que la neurosis subyace allí dentro de la naturaleza del individuo de alguna manera. En cambio, cuando estamos hablando de la neurosis de renta, si bien hay un suceso, que es el accidente que la origina, el sujeto coloca énfasis en el resultado del litigio. O sea, él no está esperando que la gente se compadezca de él por su accidente de trabajo. O sea, no está teniendo una ganancia secundaria psíquica, sino que aquí su énfasis está en el litigio, es decir, en el resultado de lo que va a ganar a nivel económico. Ese es su énfasis, ¿no es cierto? Obtiene un beneficio extra a partir de la enfermedad. Entonces, el énfasis, como les hago el énfasis a través del circulito azul, está en el resultado del litigio y en el beneficio secundario que la persona obtiene del accidente de trabajo. No quiere decir que eso sea lo único en lo que la persona está, mejor dicho, que es solamente el trauma como tal, sino es el trauma a través del beneficio económico el que está generando el problema allí. Muy bien. Perdón, voy a adelantar aquí un par de... Listo. Muy bien. Entonces, el sujeto coloca toda su energía psíquica, eso es muy importante, en lograr una compensación de tipo económico, una reparación del daño. Es decir, el énfasis no está sobre repárenme el daño haciéndome el tratamiento, o las personas que tengan de su familia y del trabajo una relación con ese daño, sino que lo está enfocando en la parte económica. Pero podemos pensar que queda ubicado subjetivamente en el lugar de la víctima, y ese es un punto clave. Las personas que tienen estas lesiones son víctimas de la lesión y por ende alguien les debe algo. Entonces ahí empieza a aparecer ¿quién? La empresa que fue la que le generó el daño, y de alguna manera ese daño también está ligado a por ejemplo, a la ARL o a la EPS, dependiendo de dónde esté el siniestro del que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de un cuadro psicopatológico que también ha sido llamado sinistrosis, donde el sujeto recibe, por ende, se percibe a sí mismo como incapacitado. Y ahí está el segundo elemento que impide la rehabilitación, y es que se siente incapacitado y se mantiene en incapacidad, porque al final
el objeto de todo este proceso, que termina siendo la indemnización, la incapacidad a nivel económico, no resuelve la situación porque la situación es de base. Muy bien. Y esto es muy diferente a la simulación. En la simulación no hay ninguna lesión. Aquí hay una lesión que es psicológica. Muy bien. Entonces, como decíamos, énfasis de esta diapositiva, toda la energía psíquica del individuo, fruto del trauma, está en la compensación económica. Y alguien le debe algo. Y ese alguien le debe algo termina siendo muy importante porque está colocando, y se acuerdan que ya los había mencionado en otras conferencias, el locus de control externo. Es decir, quien controla su vida termina siendo un externo. ¿Quién? Aquel que le generó el daño, aquel que le debe algo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo mi locus de control interno, yo controlo mi destino y por ende, si bien es cierto, puede haber un accidente de trabajo o puede haber una enfermedad laboral, yo no tengo a quién culpar desde el punto de vista de un mecanismo psicopatológico anormal de afrontamiento. Entonces lo que yo hago es yo controlo mi destino, por ende también puedo controlar qué voy a hacer. Entonces decido mejorarme y en ellos va a ser mucho más fácil mejorarse. El locus de control externo es cuando otro te controla el destino. En ese orden de idea, las consecuencias de su conducta son frutos del azar, que dependen de las decisiones de otros o simplemente son impredecibles y que suceden con independencia de su comportamiento. Luego, si eso es así, y dejo allí el repositorio donde está el artículo, pues no voy a poder tener ninguna solución del problema porque simplemente está por fuera de mí el hacerlo. Muy bien. ¿De dónde surge el daño aquí? Surge de una interpretación desenfocada. Entonces, ¿qué pasa con el trastorno neurótico? Se vincula al hecho de vivir la existencia a partir de una interpretación que está desenfocada. ¿Qué significa desenfocar? Que está borroso, ¿no es cierto? O sea, no lo veo bien. Eso quiere decir que uno mismo, ¿sí?, está haciendo una interpretación que es persistente y esa interpretación de ese mundo donde está en el control de otros, donde es la culpa de ellos, pues yo simplemente voy a generar mucha angustia y mucho malestar. Y de ahí es el proceso. Entonces, por eso la indemnización no resuelve el problema, porque resulta que el tema surge desde mi interpretación que me desenfoca la realidad y que genera esa angustia y ese malestar, y que lo vamos a ver en términos psiquiátricos desde el punto de vista de un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión. Ahorita vamos a ver a qué se asocia más de acuerdo con los estudios. Entonces se trata de personas que se frustran y se culpan con mucha facilidad. Entonces, si uno en el examen de ingreso hiciera énfasis como médico en mirar cómo está ese manejo de interpretación de la realidad, podría comenzar a encontrar aquellos que pueden llegar a tener estos procesos, no para no recibirlos, sino para rápidamente entrar a hacer la intervención que ya les voy a contar cuál es. Entonces, son personas que se preocupan en exceso, ¿no es cierto? Que nunca acaban por sentirse preparadas para nada, que posponen las decisiones, o sea, no toman decisiones inmediatamente, no son asertivos y se ven a sí mismas por la vertiente más perjudicial. Es decir, se están viendo de una manera inadecuada porque no están viendo, como diría mi esposa, le decía a mis hijas, te estás viendo en un espejo que está sucio, no estás viendo lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque tiene una interpretación desenfocada de sí mismo y de su realidad. Esa interpretación desenfocada, yo pienso que la vemos mucho en las películas de Woody Allen, donde vemos esos personajes que son como excéntricos, hipocondríacos, es decir, que tienen que tomar muchos medicamentos para patologías que existen o no, obsesionados en exceso, es decir, que tienen obsesiones de diferentes tipos, ¿no es cierto?, desde la limpieza en adelante, el orden, y situaciones en las cuales podríamos sentirnos identificados. Por ejemplo, tienen problemas con sexo, con enfermedad, con la muerte, con la angustia de encontrarle un sentido de la vida. Entonces, las neurosis hacen referencia a un patrón de conducta repetitivo. Eso significa que no lo adopto una o dos veces, sino que siempre es mi respuesta ante un trauma y que suele producir relaciones inadaptadas con el otro y con su entorno. Entonces, ese punto es clave. Y esas relaciones inadaptadas hacen que el proceso de rehabilitación no sea fácil, porque la persona no va a lograr esa rehabilitación porque eso no es lo que está buscando. Entonces, su búsqueda no será de la salud, su búsqueda será de la renta insatisfecha siempre. Muy bien. Y obviamente también está insatisfecho consigo mismo. Y si está insatisfecho consigo mismo, pues no va a lograr la rehabilitación. Entonces, hay un tema
que sería la desesperación allí por tener estos síntomas. Muy bien, y los síntomas que siempre encontramos son de ansiedad y de depresión. Muy bien. Algo de epidemiología. Aquí traje un estudio de mayo del 2012, hay más actualizados, pero este me pareció interesante para traerlo hoy, y es en un estudio que se hizo, más o menos de 700 personas, en la mayoría compuestas por mujeres que estaban casadas con escaso nivel de estudios y que desempeñaban trabajos poco cualificados del sector servicios. Eso ya nos va ubicando, digamos que estas personas estaban intuyendo que allí había una mayor posibilidad de encontrar esta neurosis de compensación. Entonces, ¿qué se hizo? Uno, se encontró a través del estudio que el 90.9, es decir, el 91% presentaban patologías del aparato locomotor. Y eso nos trae a nosotros nuestra presencia en Colombia. En Colombia, el 90% de las patologías son síndrome de manguito rotador, síndrome de túnel del carpo, epicondilitis lateral y medial, tendinitis de flexoextensores. Esos son patologías del aparato locomotor. Luego, la neurosis está muy ligada a ellas. Entonces, allí vamos a encontrar mayor cantidad de patologías de tipo de neurosis en las del aparato locomotor. El 100% de los pacientes manifestaban tener síntomas clínicos y, ojo, síntomas de ansiedad y de depresión. El 54%, es decir, la mitad y un poquito más, verbalizó claras expectativas de incapacidad laboral permanente. Es decir, ellos decían, necesito que me sea reintegrado el tema a través de dinero, es decir, a través de la incapacidad. Y el tiempo de baja laboral, como esto es en España, baja laboral es incapacidad. Yo tuvo una media de 9.36 meses. Cuando usted tiene una incapacidad continua de 9.36 meses en promedio, la posibilidad de reintegro es muy baja. Y ese es el otro punto que nos impide hacer un proceso de rehabilitación adecuado. Es decir, que vamos a tener problemas porque las incapacidades prolongadas, cuando se demoran tanto, hacen que las personas tengan mucha dificultad para regresar al trabajo. ¿Cuál fue la conclusión en este estudio en especial? Los pacientes diagnosticados con una elaboración psicológica de síntomas somáticos, entonces recuerden que son síntomas que se mantienen o se exacerban por la ganancia secundaria. ¿Sí? Entonces, por eso habla de síntomas somáticos. Hoy en día hablamos en el DSM-4 y el DSM-5 de síntomas somáticos, no tanto de neurosis, para esta neurosis de renta. Y existe una asociación muy alta entre la clínica ansiosa y depresiva con las enfermedades del aparato locomotor. Si ustedes recuerdan, en la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y en otros estudios que se hicieron en las GATIZO, las guías de atención integral, dicen que siempre hay una asociación, siempre es 90%, 95%, entre las patologías de origen osteomúsculo articular y los síntomas psíquicos. Entonces, estos dos están muy asociados y este estudio, además de otros, lo muestra. Por otro lado, en este caso, presentaban un alto porcentaje de expectativas de incapacidad laboral. Recuerden, la mitad y un poquito tenían esa necesidad de la incapacidad laboral. Y por otro lado, una duración en el tiempo muy alta de incapacidad temporal que no está asociada tanto a esos trastornos mentales, es decir, era muy alta en términos de lo que estaban necesitando de incapacidad. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de estas patologías? Entonces, la idea de que la génesis de la neurosis traumática desempeñaba un papel importante en la condición del asegurado, estoy leyendo de manera textual, y el deseo de tener una renta ya fue estimada por los médicos al finales del siglo XIX. O sea, desde 1890 ya se entendía que había neurosis traumática asociada al tema de la renta, aunque consciente de la posible influencia de la indemnización en la génesis, es decir, pensando que la indemnización era la génesis, informaban de los casos y mostraban estos síntomas. Pero recuerden, esos casos estaban asociados al trauma, es decir, al accidente de trabajo, y se veía por la forma de interpretación errada que tenían de su realidad, generando una neurosis. Entonces recuerden que la génesis de este proceso es la indemnización, pero a través del trauma. Y la consecuencia será la neurosis. Pero ojo, lo que sí entendemos muy fácil, y este es el otro punto de rehabilitación, es que los casos indemnizados no modifican sus síntomas clínicos. Es decir,
no bastaba darles la renta, no bastaba darles la incapacidad, no bastaba darles la pensión para que mejoraran, porque el proceso es distinto. Estábamos buscando la calentura fuera en las sábanas cuando no estaban allí. Sí, eso es como un adagio colombiano. Y obviamente no modificaban los síntomas clínicos, sino que los mantenían, lo cual termina siendo un tema muy complejo para este proceso. Bueno, muy bien. Por otro lado, el planteamiento de la neurosis de renta desde la perspectiva psicoanalítica ayudó a una mejor comprensión y conocimiento. Entonces, lo que estábamos mirando esos procesos de ganancia primaria y secundaria que planteaba Freud y que ayudaban al entendimiento. Entonces, hay unas ventajas de tipo dinero, hospitalización o afectivas. Entonces, esas ganancias reales que estaba pretendiendo el individuo no son ganancias porque yo vaya a ganar una cosa, sino porque es una ganancia desde el punto de vista, digamos, subjetivo. Entonces, allí esas ventajas de las que estábamos hablando como ganancia primaria o secundaria será, por un lado, lo material, el dinero y la hospitalización, y por otra parte, lo afectivo, o sea, que estaba buscando cuidados de la gente, ¿no es cierto? Y eso era supremamente importante como parte de este proceso de la neurosis. Entonces, es lo primero que vamos a encontrar dentro del diagnóstico. Por otro lado, vamos a encontrar, por ejemplo, los estudios de von Weiser en el año 1929, que constituyeron un hito súper importante en la evolución histórica del concepto de neurosis de renta. No sé cómo se pronuncie, pero debe ser como Weizsäcker. Estuvo influido por las teorías de Freud, las teorías psicoanalíticas, y decía que la neurosis de renta era una neurosis de derecho, una enfermedad social que se desencadenaba por un accidente de trabajo. Recuerden que dijimos accidente de trabajo, accidente de tránsito, enfermedad laboral, enfermedad común. No importa cuál de ellas, todas son las generadores al final, pero son los que desencadenan, porque el proceso, recuerden que tiene que ver más con la forma en que interpretamos el mundo. En la neurosis de derecho, la ofensa o la enfermedad aparecen íntimamente vinculadas y el enfermo es la víctima del padecimiento. Entonces recuerden que aquí tenemos una ofensa, que es el daño, el trauma, el accidente de tránsito, el accidente de trabajo, y el enfermo, que es una víctima. Y el hecho de victimizarse ya denota un proceso inadecuado de manejo de la situación. ¿Listo? Entonces es una víctima que sufre un padecimiento, que es inocente y que las causas que motivaron el tema es, digamos que este proceso, pero muy importante en el proceso de rehabilitación, es qué pasa en el médico. En el médico en general, nosotros tenemos unas cosas que debemos identificar como una respuesta nuestra, que es básicamente cómo respondemos ante el paciente. Eso se llama transferencia y contratransferencia. Entonces, cuando nos identificamos, tenemos una buena contratransferencia, o cuando esa identificación es anómala, rechazamos al paciente y mostramos escepticismo. Eso tampoco ayuda mucho, porque entonces comenzamos a pensar que como está buscando la renta, pues no amerita el tratamiento. Y lo que pasa es que no es un tratamiento orgánico, o sea, yo no le voy a quitar el dolor dándole o no dándole la indemnización, es tratando la psiquis del paciente porque allí es donde está teniendo el problema. Bueno, entonces lo que tenemos es que ahondar en la ofensa. ¿Por qué es una ofensa para él? ¿Desde dónde de su planteamiento está generando esa mala visión que tiene del proceso? Entonces lo que tengo que entrar a diagnosticar es, uno, ¿qué lo generó? Muy bien. Karapelin, entre 1865 y 1926, describió la neurastemia traumática, que llamaba la distimia depresiva o malhumorada. Entonces, fíjense cómo ya esa distimia ya está diciendo, oiga, ese paciente no se comporta tan bien y por eso tiene esa actitud quejumbrosa. Hay una debilidad en la voluntad y es la voluntad de mejorarse. Pero cuando estamos hablando también de actitud quejumbrosa, estamos diciendo, es un paciente harto. Eso interpretamos nosotros desde el punto de vista médico. Para el paciente está siendo clarísimo porque a él le deben algo. Entonces, tiene que quejarse. Los enfermos se quejan y tienen varias quejas. Una de esas es, por ejemplo, la dificultad de pensar y la mala memoria. Eso es súper importante en el diagnóstico. Cuando les hacen los exámenes, uno sí ve que hay algo de alteración, pero es la lentitud en el procesamiento de los pensamientos. No es que tenga realmente una falla en la parte cognitiva de pensar o en la mala memoria. Y cuando le exigen, por ejemplo, esfuerzos mentales o físicos, por más que sean ligeros, los dolores aumentan. Entonces, fíjense cómo eso uno lo ve en el trabajo. Uno, a ese paciente que esté incapacitado, que tiene la neurosis de renta, usted le pide que se esfuerce. Él dice, pero ¿cómo si ese esfuerzo es muy duro para él y finalmente puede generar aumento de síntomas? Entonces, le dan palpitaciones, le da pulso rápido y vamos a ver qué otras manifestaciones. Y entonces los ve uno caerse y, digamos, es un poco el show que ustedes ven en las empresas.
el paciente teme toda tentativa de trabajo y eso se vuelve súper importante en el tema de rehabilitación, porque cada vez que le mencionamos rehabilitación, usted va a encontrar un rechazo al reintegro muy importante. Va a la rehabilitación por la que le toca. Entonces ustedes van a encontrar que hay algunos pacientes de estos que dicen, ¿saben qué? Yo no voy a ir a rehabilitación porque me toca ir en el horario de trabajo, porque no me pasa nada y me aumenta la molestia, en fin. En ese orden de ideas vamos encontrando grandes problemas allí. Voy a parar un segundito luego de este renglón para mirar las preguntas. El paciente tema así toda tentativa de reintegro al trabajo y adicionalmente a eso tiene síntomas vasomotores que le dan vértigo. Entonces el paciente también tiene vértigo, tiene insomnio. Entonces uno dice, uy, este paciente termina siendo una jartera para el tratamiento porque no entiendo cómo lo puedo mejorar. Claro, porque estoy buscando cómo le doy inductores de sueño cuando realmente está teniendo un problema no propiamente de sueño. Muy bien, aquí tengo una pregunta y es lo siguiente. Entonces, pregunta Jaime Contreras, entonces la neurosis de compensación termina siendo un problema más psíquico que realmente una necesidad de engañarnos a nivel de las empresas. Sí, así es, Jaime. Estamos hablando de un proceso donde es un tema de tipo inconsciente, claro, con unas grandes repercusiones sobre la empresa, porque la empresa empieza a tener problemas para reintegrarlo. Y lo que no está entendiendo es que tiene entre manos un paciente con una neurosis y que por eso no se quiere reincorporar y por eso tiene problemas, porque al final nada le va a resolver el tema. Un poco yo hablando con las empresas, lo que les digo es, miren, por más que lo indemnicemos, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque eso no va a resolver. Entonces recuerden, y tal vez el que más me recuerda de esa actitud quejumbrosa del paciente es la que tiene nuestro amigo de los pitufos, que tiene una actitud de este estilo como la de el pitufo gruñón. Y recuerden siempre que los exámenes no comprueban las alteraciones, porque finalmente la alteración no está allí. Muy bien. En el año 80, lo que les decía, la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, publicó el DSM-3 y hoy en día tenemos hasta el DSM-5. Y entonces hablaban de la elaboración psicológica de los síntomas somáticos y era la forma en que se denominaba esta patología. Entonces, realmente lo que estamos es frente a un paciente, por ejemplo, histriónico, es decir, que es sobreactuado, por decirlo de alguna manera, que busca la atención. Entonces, esa búsqueda de la indemnización es más bien una búsqueda de atención, que no tiene un origen somático las quejas, entonces no lo vamos a encontrar, pero que sí va a tener, por ejemplo, mucho dolor y el dolor no va a ceder muy bien ante los analgésicos y esto enloquece al médico y enloquece a las empresas. El trastorno puede justificarse en los ojos del que lo padece, con una insatisfacción con el resultado. Es decir, por eso es que dice, mire, es que no me están tratando bien, no me siento bien tratado a nivel del tratamiento o no me siento bien tratado a nivel de la rehabilitación. Y eso obviamente que entorpece el problema, ¿no es cierto? Vamos a tener allí muchos problemas en el manejo del paciente. Muy bien. Adicionalmente a eso, y para continuar con el tema, en el diagnóstico que hemos realizado, recuerden esto. Una persona que tiene unos síntomas de tipo somático, como los que estamos viendo aquí, es decir, unos síntomas en el cuerpo, vamos a encontrar que tiene alteraciones anatómicas. Entonces estaríamos presentes. Y se acuerdan que en alguna ocasión habíamos hablado de todos los problemas de tipo psicosomático. Entonces allí lo psicosomático es, por ejemplo, cómo se ve reflejado una angustia, por ejemplo, en un dolor abdominal. Entonces me duele el estómago cuando tengo angustia. Claro, estamos viendo una alteración somática generada por algo en la psique. Cuando no hay hallazgos, entonces yo no encuentro un hallazgo, entonces puede ser que yo tenga un control voluntario de los síntomas o un control involuntario. Entonces, si el control es involuntario de los síntomas, yo puedo estar frente a una motivación económico legal, que sería simulación, o estar frente a una motivación psicológica, que me da el trastorno facticio. Digamos que eso no es tan fácil de mirarlo. Ahora, mirémonos por la ausencia del control voluntario, es decir, cuando yo no puedo controlar los síntomas. Entonces está los trastornos somatomorfos que me generan ese manejo. Entonces en los somatomorfos vemos los conversivos, la somatización por dolor, la enfermedad de hipocondría, la dismorfofobia.
y otros que son los trastornos psiquiátricos, que son ya la depresión, la esquizofrenia, que son los trastornos clínicos como tal. Entonces recordemos que aquí el paciente está haciendo una ganancia secundaria o trastorno de la renta, una neurosis de la renta. Entonces estamos hablando de control no voluntario de los síntomas. Entonces él no va a poder controlarlo en tanto no entienda qué es lo que está pasando. Para realizar el diagnóstico, entonces lo que hacemos es fundamental mirar la vida del sujeto, cómo se conforma el cerebro, un poquito como esta imagen que estamos viendo aquí, se conforma de no solamente con lo que vengo yo, sino las experiencias que voy aprendiendo o teniendo a través de la vida y cómo las afronto. Y esos estilos de afrontamiento van a ser como mi lectura o mi patrón de lectura desenfocado. Y obviamente que cuando yo identifico la historia natural del paciente, yo voy a poder tratarlo de mejor forma, porque voy a entender su singularidad y su historia personal. No voy a hacer un tratamiento general. Y decía aquí un psiquiatra muy famoso, dice que el histérico habla el lenguaje de los órganos con especial elocuencia. Vive las metáforas en vez de hablarlas. Y esto es lo esencial del fenómeno de la conversión somática. Es decir, la persona está logrando, o más bien, lo que ve en su cuerpo es la presencia de esos problemas de tipo somático que está teniendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que está hablando es su cuerpo de la enfermedad que tiene. Muy bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas, que son parte del diagnóstico, efectivamente tenemos 3 grupos de manifestaciones. El primero tiene que ver con los síntomas o paroxismos de tipo que se llamaban crisis neuropáticas, donde el paciente tiene grandes ataques de histeria. Eso digamos que era muy característico anteriormente. Hoy en día no lo vemos porque estamos en una época culturalmente diferente, pero sí encontramos crisis sincopales, es decir, desmayos, ¿no es cierto? Esos son los desmayos clásicos de las novelas. La sintomatología extrapiramidal, para no embarcarlos un poco en este lenguaje médico, son básicamente los accesos de hipo, bostezos, temblores, sacudidas musculares, movimientos coreiformes, es decir, movimientos raros de las manos, por decirlo de alguna manera. Esas crisis tetaniformes, las fugas histéricas, la amnesia y los ataques de catalepsia. Todo eso se puede presentar como una manifestación clínica de la neurosis. Por otro lado, también pueden presentarse la alteración de las funciones del sistema nervioso central, del sistema nervioso. Entonces puede haber parálisis. Uno ve al paciente paralítico que no se puede parar, que no puede mover los órganos, pero realmente estamos frente a una muestra de esa neurosis. Entonces, claro, si le van a examinar el brazo, si le van a examinar el nervio, no hay daño. Y como no hay daño, uno podría pensar que no es una simulación, y no lo es. En realidad es una manifestación psíquica de esa patología. Entonces puede tener hipo, vómitos, movimientos oculofaciales, anestesias, zonas donde no siente, trastornos de tipo sensorial como ceguera, sordera, anosmia, que se me hace muy parecido a las novelas mexicanas donde siempre terminan con ceguera y, bueno, en fin, todo ese tipo de temas, pero generadas no desde el ojo, no desde el oído, sino desde la respuesta psíquica que tiene el paciente. Ahí les doy el artículo de Ordóñez Fernández para que lo puedan mirar. Y por último, vienen los trastornos de tipo visceral o de tipo titular, en donde lo que vamos a ver es la imposibilidad, por ejemplo, de tragar. Entonces, es lo que llaman el famoso bolo histérico, como que se les queda atragantada la comida, como que tienen una sensación constante de atascamiento entre el cuello y la punta del estómago. Tienen espasmos cólicos, ¿no es cierto? Tienen constipación, es decir, tienen mucha dificultad para ir al baño, están tapados, por decirlo de alguna manera, tienen trastornos de urinarios y genitales. Entonces, muchas mujeres tienen dispareunia, es decir, dolor con las relaciones sexuales. Tienen algias, dolor en todas las localizaciones. Entonces, por eso es tan difícil de tratar, porque no es un analgésico lo que necesita, es un tratamiento para que entienda por qué está teniendo una visión desenfocada o crisis, por ejemplo, urticariforme, es decir, de rasquiña por una especie de alergia en todo el cuerpo. Muy bien. ¿Qué genera el evento? Lo puede generar el accidente de trabajo, lo puede generar la enfermedad laboral, lo puede generar cualquier evento de tipo psicológico, por ejemplo, un estrés postraumático o un accidente de tránsito o una enfermedad común. Es decir, lo que tiene asociado es un trauma y eso es lo que al final genera el proceso. Muy bien, pero adicionalmente a esto, y fíjense que hemos ido hablando cómo impide la rehabilitación, hay otros procesos de rehabilitación y es que hay una lucha titánica entre el
profesional que pretende que el paciente vuelva a trabajar, y fíjense que esta lucha titánica se ve mucho en las empresas, tratando de reintegrarlo, de que se deje de incapacitar, de que le demos los medicamentos, de que le tratemos el dolor para poderlo reincorporar, y un paciente que lucha por su derecho a conseguir la incapacidad, es decir, por mantener esa remuneración, ese estatus social. Y eso básicamente en términos de esa lucha entre el paciente y el médico que lo intenta reintegrar. Y obviamente ahí hay unas luchas que generan unos desequilibrios y obviamente también un proceso que lleva a las empresas al desgaste y al trabajador también, porque el trabajador tiene unos mecanismos inconscientes que no le están permitiendo reintegrarse, ¿no es cierto? Y obviamente ese satisfacer esa orientación, recuerden que él tiene un énfasis importante sobre la remuneración, no le permite que ninguna terapia le funcione. Además, porque usualmente se está enfocando la terapia de manera errada sobre el dolor o sobre la movilidad. Entonces, vamos a darle 1000 terapias. 1000 terapias no le van a solucionar el problema, porque el problema está en la forma en que él concibe su enfermedad. Muy bien. Entonces, como sabemos que el interés o la motivación por parte del enfermo está hacia la incapacidad, esta modula claramente la expresión clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que como él tiene la motivación es sobre la incapacidad, él no puede rehabilitarse porque va a perder la incapacidad y esa es su ganancia secundaria. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Hay un enmarañamiento de los signos y los síntomas. Generalmente lo que hace es aumentarlo. Entonces, claro, dicen, venga, pero yo le doy analgésico y nada le resuelve el problema. Muchos analgésicos y empiezan a, obviamente que siempre está un poquito mal el tratamiento del dolor en la medida en que dicen, bueno, yo le doy acetaminofén más codeína y con eso lo resolví. Realmente tenemos mucho más arsenal médico para manejo del dolor, pero resulta que el problema, como no es el dolor, yo nunca lo voy a resolver por esa vía de los medicamentos. Y obviamente, como además de eso, el médico comienza a verlo desde su especialidad, en la medida en que vamos profundizando, nos volvemos también con una mirada cerrada. Entonces yo estoy mirando el dolor, ¿dónde está el dolor? ¿Cuál es el nervio que está afectado? Y no lo van a encontrar. Muy bien. En ese orden de ideas, y les mostraba esto en una de las diapositivas de las capacitaciones anteriores, aquí hay un tema bien interesante y es que los pacientes que tienen locus de control externo son más vulnerables a la atención por enfermedad. O sea, cuando yo le adjudico la causa de la enfermedad al exterior y no a mí mismo, cuando yo no me empodero sobre la causa de mis procesos, pues simplemente no lo voy a poder resolver. Entonces este estudio que les dejo allí, de Intellectum de la Universidad de La Sabana muestra cómo las personas que sitúan el control de sus vidas afuera, donde ellos no son responsables, sino es el mundo, es una cantidad de situaciones totalmente fortuitas las que controlan su devenir en la vida, pues generan muchos daños y no tendrían allí forma de controlarlos y por ende no va a poder rehabilitarse de manera adecuada. Pero al final, y digamos que un poco la pregunta era, ¿por qué se impide la rehabilitación? Pero el tema sería también, ¿y cómo entonces manejo el tratamiento de estos pacientes? Es decir, ¿cómo debo manejarlos y cómo ese manejo termina siendo el adecuado para estos procesos? Entonces, lo primero es, siempre debo tratar la patología de base. ¿Y cuál es la patología de base? Es psiquiátrica. No es el dolor, no es el desmayo. Y claro, estos pacientes los llevan, les hacen una mesa de balance para mirar si es un problema de vértigo, se le hace resonancia magnética y no encuentran absolutamente nada, porque una característica de la neurosis es cuál, que no vamos a tener un sustento orgánico, el sustento es psiquiátrico. Por ende, el tratamiento de la patología de base implica tratamiento por psiquiatría y por psicología. Entonces, hay que tratar de identificarlo. Tan pronto sucede el evento, hacer un refuerzo de el manejo psicológico con el que él está viendo ese trauma. ¿Para qué? Para evitar que su ganancia secundaria lo lleve a centrar su atención solamente en la indemnización. No quiere decir que no lo vamos a indemnizar, quiere decir que ese no tiene que ser el foco en el que pone toda su energía vital. Es coherente pensar entonces que el profesional de la atención primaria derive este tipo de pacientes tras largos periodos a la unidad de salud mental con la esperanza de resolver el problema de incorporación laboral. Entonces, fíjense cómo partimos al contrario. No identificamos que es una persona vulnerable que puede tener un énfasis en una interpretación borrosa de su problema, sino que cuando
estemos ya al final, que no lo podemos reincorporar, que es resistente, que tiene múltiples dolores, múltiples patologías de las cuales no encontramos una razón, terminamos mandando la unidad de salud mental. El tema y la invitación en el tratamiento, tal cual está aquí en este artículo de Ordóñez Fernández y de Kaplan, es mandar al tratamiento antes. Claro, pues si ya no lo identificamos, pues listo, mandémoslo a la unidad o a psiquiatría o a psicología para que nos ayuden a mejorar su interpretación del mundo y ese mejor afrontamiento nos pueda ayudar en el manejo. Muy bien, entonces, el tratamiento de base para la neurosis es de tipo psicológico, según el nivel de gravedad, obviamente, y debe estar combinada la psicoterapia con lo farmacológico. ¿Qué hace la psicoterapia? Básicamente, hace que las cogniciones equivocadas y la interpretación desenfocada, porque recuerden que es que se genera el problema de la interpretación desenfocada, que el sujeto ha construido sobre sí mismo se pueda manejar. Entonces yo manejo cómo esa interpretación a través de la psicoterapia. Y el tratamiento farmacológico es un apaciguador de síntomas agudos. O sea, le quito los síntomas agudos, los disminuyo para que cuando se sobrepase el umbral del sufrimiento personal, que es como el cortafuegos que no permite que él entienda y vea cómo es su visión desenfocada, lo pueda manejar. Entonces, deben estar los dos. Yo no le puedo dar psicoterapia sin medicamentos. Yo entiendo las visiones un poco catastróficas de relación con los medicamentos. Y es que las personas piensan que se van a quedar con el medicamento, que se van a volver adictos, y eso es una visión errada. El medicamento, cuando hace su trabajo y está bien formulado, lo que va a permitirle es apaciguar los síntomas para que pueda entender lo que está pasando y cuál es su interpretación desenfocada. La neurosis entonces nos ayuda a recordar que el tratamiento del malestar emocional no debe dirigirse solamente a la supresión de los síntomas, sino que debe tenerse en cuenta la estructura de personalidad. Entonces recuerden que también las estructuras de personalidad aquí tienen que ver mucho con el tratamiento, es cómo voy a hacer el manejo de la personalidad. Recuerden que en la 30-50 hablábamos del proceso de rehabilitación. Este proceso de rehabilitación por etapas donde yo identifico el caso, lo meto al proceso de rehabilitación o no del que habla el 30-50, hablo de la evaluación, hablo del formulario para entrar al proceso, planteo un plan de rehabilitación desde el inicio. En el planteamiento del proceso siempre tiene que involucrarse de manera interdisciplinaria el manejo psicológico y psiquiátrico si es necesario con medicación, porque recuerden que el psicólogo no va a dar medicamentos, pero el psiquiatra sí. Luego se vuelve muy importante que en todos los procesos de rehabilitación, viendo todo este proceso que se está dando y que va a afectar la forma en que se genera la rehabilitación, podamos encontrar la forma del manejo del paciente y desde un inicio plantear, no importa cómo se rehabilite, se reincorpore, se readapte o se haga reincorporación laboral, lo cierto es que haya un manejo integrado también de la psique, de lo psicológico del paciente y no solamente el planteamiento del dolor. Tenemos que entender que somos seres humanos integrales y que por ende el manejo de estos problemas psicológicos se vuelve supremamente importante. Muy bien, les dejo aquí una serie de bibliografía donde pueden entender un poquito más este fenómeno que a pesar de que parece lejano, definitivamente genera muchos, pero muchos problemas. Aquí tengo una pregunta de Claritza Joven, donde pregunta, Inge, buenas tardes, soy médico, pero está bien. O sea, que las neurosis no se tratan solo con medicamentos, no. De hecho, se hace con psicoterapia. ¿Por qué? Porque el problema es que el medicamento no quita la interpretación que tú haces, esa interpretación borrosa, desenfocada de la que estamos hablando. Es el tratamiento psicoterapéutico que te ayuda a entender cuáles son los traumas que te generaron el proceso y cómo estás viendo de manera borrosa la realidad y cuál es tu interpretación inadecuada la que está generando el problema. Efectivamente, entonces, no solamente necesito el medicamento, sino también la psicoterapia. Muy bien, Wilmer, creo que estamos listos para evaluarnos y hacernos el sondeo final para ver cómo nos fue en este proceso. Claro que sí, doctor Alonso. Muchísimas gracias por brindarnos esta información tan valiosa e importante. Vamos, como bien dices, a pasar a nuestro sondeo final y iremos con nuestra primera pregunta. La neurosis de compensación es A. Síntomas psíquicos mantenidos por ganancia secundaria. B. Dolor crónico. C. Alteración de la personalidad de todas las anteriores. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta.
Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Síntomas psíquicos mantenidos por ganancia secundaria, un 29%. B. Dolor crónico, un 3%. C. Alteración de la personalidad, un 7%. D. Todas las anteriores, un 61% de respuesta. Doctor, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Muy bien, pasamos de un 10% a un 29%, es decir, incrementamos 300% en la respuesta correcta. Recuerden que son síntomas psíquicos que se mantienen o se prolongan por efectos de una ganancia secundaria. Pero entiendo digamos un poco el tema con la relación con el dolor y todas las anteriores, porque al final terminan siendo todo este proceso. Aquí tuvimos una mejora importante en el entender la neurosis de la renta. Muy bien, Wilber. Doctor, muchísimas gracias por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. La neurosis de compensación se puede generar por A. Accidente de trabajo, B. Accidente de tránsito, C. Accidente común, D. Enfermedad laboral, E. Todas las anteriores. Vámonos con los resultados de esta segunda pregunta. A. Accidente de trabajo, un 5%. B. Accidente de tránsito, un 2%. C. Accidente común, un 1%. D. Enfermedad laboral, un 14%. E. Todas las anteriores, un 79% de respuesta, doctor. Bueno, aquí tuvimos un 79% de la respuesta correcta, que es un muy buen porcentaje, pero recuerden que igual, claro, si respondieron que el accidente de trabajo, el accidente de tránsito, todos pueden producir la neurosis. Luego todas las respuestas estuvieron muy bien. Llegamos a un 100% de respuesta. Muy bien. Vamos Muchas para la gracias, última. Doc. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Los tratamientos para la neurosis de compensación son A. Solo psicoterapia. B. Solo tratamiento farmacológico. C. Tratamiento combinado psicoterapia y farmacológico. D. Solo equinoterapia. E. Ninguno de los anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A. Solo psicoterapia, un 6%. B. Solo tratamiento farmacológico, un 0%. C. Tratamiento combinado, psicoterapia y farmacológico, un 89%. D. Solo equinoterapia, un 0%. E. Ninguno de los anteriores, un 5%. Doctor, cuéntanos qué tal esta última pregunta. Nos fue muy bien. Respondieron el 89% bien la pregunta y era que es un tratamiento combinado entre psicoterapia y terapia farmacológica. Muy bien. Y habíamos pasado de un 80 a un 89%, o sea que estamos muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta temática que entiendo muy técnica, pero también que explica muchos de esos procesos que tenemos de dificultad para rehabilitar a nuestros trabajadores. Wilmer, muchas gracias y gracias a todos ustedes. Doctor Alonso, no, como siempre, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en el próximo evento web. Gracias, lo mismo, que estén muy bien. Gracias, doctor. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les está apareciendo en este momento en la pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.